¿Quieres conocer la mejor estrategia de tratamiento para el síndrome del túnel carpiano? Te vamos a enseñar autodiagnóstico, tratamiento con masaje, ejercicios y recomendaciones para que te deje de doler. Así que vamos con el autodiagnóstico. En este caso es muy sencillo, vamos a hacer un test que se conoce como el test de Fallen. El test de Fallen lo que vamos a hacer es, vamos a juntar el dorso de las manos, ¿vale? En esta posición, vamos a intentar formar estos 90 grados con la muñeca y vamos a mantener esta posición durante un minuto, ¿vale? Nos colocamos aquí y simplemente esperamos un minuto. ¿Qué tiene que pasar si es positivo y si tenemos síndrome del túnel carpiano? Lo normal es que empecemos a notar sensación de hormigueo, cosquilleo hacia la mano, sobre todo en los 3 primeros dedos, en estos 3, ¿vale? También podemos empezar a notar dolor hacia la palma de la mano por toda esta zona. Entonces vamos a aguantar un minutito y si durante este minuto no notáis absolutamente nada, pues es posible que vuestro dolor no sea síndrome del túnel carpiano y sea otra cosa. De todas formas, para completar el tratamiento vamos a hacer el test que se llama el test de Fallen invertido, que es muy parecido pero al revés. ¿Cómo al revés? Pues en vez de juntar los dorsos, vamos a juntar las palmas. Entonces juntamos las palmas e intentamos formar otra vez esos 90 grados con la muñeca, ¿vale? Y lo mismo, vamos a mantener un minuto. El test es exactamente igual. Mantenemos esta posición y tendríamos que valorar si cuando llevamos unos cuantos segundos empieza a aparecer hormigueo, cosquilleo, sensaciones eléctricas, sensaciones de falta de fuerza. Si aparece algo de eso, es probable que nuestro túnel carpiano esté comprometido. No obstante, como siempre os decimos, lo ideal sería, para completar el diagnóstico, acudir al profesional médico y complementarlo con alguna prueba, como puede ser una electromiografía o una resonancia. Y para completar nuestro diagnóstico, ¿cuáles son los síntomas más habituales del síndrome del túnel carpiano? Bueno, pues como ya os he dicho, lo más normal es que sean hormigueos en toda la parte del antebrazo y en la mano, ¿vale? Los hormigueos en la mano generalmente van a ser en los 3 primeros dedos y en la mitad del cuarto, ¿vale? La mitad del cuarto para acá, porque es la zona de inervación del nervio mediano, que es el que se compromete. También vamos a tener seguramente falta de fuerza a la hora de abrir y cerrar la mano y hacer gestos de prensión, como coger cosas o mover directamente la mano. También suele ser muy habitual hormigueos y cosquilleos y dolor en la mano cuando estamos dormidos, ¿vale? El dolor nocturno también es muy habitual en este síndrome. Pues como os he prometido, vamos a empezar con el tratamiento. Lo primero que vamos a hacer es un automasaje en toda la zona implicada. Para que ubiquemos un poquito la zona del túnel carpiano, una cosa que podemos hacer es cerrar la mano y echarla hacia adelante, ¿vale? Veis que aquí aparecen como este túnel, estos tendoncillos de aquí. Esta va a ser la zona diana del masaje, ¿vale? Aunque ya veréis que se va a extender un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un poquito de crema, ¿vale? Vamos a echarla por aquí y otra gotita ahí en la palma, ¿vale? Entonces, ya, como os he dicho, en toda esta zona de tendones que se marca por aquí, lo que vamos a hacer es, con el rabillo de la cuchara, ¿vale? Porque es muy finita y es mejor que nuestros dedos en este caso y así no nos hacemos daño, vamos a ir haciendo pases suavecitos, ¿vale? Esta zona es bastante sensible, es normal que la sensibilidad que notéis sea un poquito alta, pero vamos a ir haciendo pases tanto hacia abajo como hacia arriba, ¿vale? Manteniendo ahí un poquito de incomodidad sin que sea doloroso, ¿vale? Tanto a los lados de este canalcito que se nos ha formado, ¿vale? Como también por encima, ¿vale? Por encima más suavecito porque seguramente tengáis un poquito más de sensibilidad. Y esto lo vamos a hacer más o menos durante 3-5 minutos, depende de lo cómodos que estéis. Luego, habitualmente en esta lesión, el hormigueo y la molestia en la palma de la mano es bastante grande, ¿vale? Entonces, con el canto de la cuchara vamos a cogernos, extendemos un poquito la crema y vamos a hacernos justo en el borde de la palma un pequeño rascado. Vamos a rascar ahí un minutito. Esta técnica es un poquito más intensa, más vigorosa, ¿vale? Pero no tiene que ser muy molesta, ¿vale? Entonces, si duele, aflojamos un poquito o directamente no la hacemos. Y luego, como os he dicho antes, el hormigueo y el cosquilleo lo vais a notar en los 3 primeros dedos y en la mitad del cuarto, ¿vale? Entonces nos llevamos para allá un poquito de crema y vamos a hacer misma técnica de rascado hacia el lateral de dentro de la mano, ¿vale? Ahí, vamos a rascar ahí un poquito, ¿vale? Zona muy sensible, en la palma tenemos muchas terminaciones nerviosas, así que hacerlo con la intensidad que os sintáis cómodos, ¿vale? No os hagáis daño haciendo este masaje porque el objetivo es justamente el contrario. Entonces, mantenemos aquí un par de minutitos, ya te digo, tanto hacia la mitad del cuarto dedo, hacia el tercero, hacia el segundo y hacia el primero, hacia el pulgar, ¿vale? Entonces, en total, hacemos resumen, tenemos 3-5 minutitos de pases longitudinales alrededor de la zona del túnel carpiano, ¿vale? Tanto a los lados como un poquito por arriba. Y luego ya pasamos a la fase de rascado, lo vamos a hacer justo en el pliegue de la mano, justo aquí abajo, un minutito o dos, y luego otro minutito o dos haciendo el rascado hacia los dedos implicados, que es el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Y con esto deberían aliviar bastante vuestros síntomas.
Y una pregunta muy interesante que me hacéis mucho es ¿qué puede ocasionar el túnel carpiano? Bueno, la realidad es que debido a nuestra anatomía, el túnel carpiano es como un túnel precisamente por el que va a pasar el nervio mediano y van a pasar varios de los tendones que se encargan de dar movilidad tanto a nuestros dedos como a nuestra muñeca. Entonces, cuando ese espacio se ve reducido, generalmente posiciones mantenidas como puede ser la posición del ratón o puede ser gestos muy habituales con las manos, pues eso va a generar que el nervio tenga menos espacio y tenga menos deslizamiento y nos va a dar todos esos síntomas de cosquilleo, dolor, hormigueo hacia la mano. Entonces realmente se produce porque en este túnel tenemos poquito espacio y si lo reducimos más aún en nuestro día a día, pues el nervio se va a acabar quejando un poco. También os había prometido que íbamos a hacer ejercicios para ayudar con este problema, entonces vamos a ello. Vamos a coger algo en lo que podamos apoyar el antebrazo, ¿vale? Para que la mano quede sobresaliendo. Y el primer ejercicio que vamos a hacer desde aquí es muy sencillito. Lo único que vamos a hacer es abrir y cerrar la mano 10 o 15 veces, ¿vale? Y lo vamos a repetir 3 veces. Hacemos 10 o 15 veces, descansamos, sería una serie y luego hacemos 2 o 3 series. Vamos a empezar con esto, a activar la musculatura y a generar deslizamiento de todos los tendones de los dedos. Segundo ejercicio que vamos a hacer va a ser una flexión de muñeca, ¿vale? Que vamos a hacerlo en series de 10 y si os molesta mucho, estáis muy irritados, podéis hacerlo así sin peso. Si no, podéis cogeros algo que pese un poquito, ya veis, aquí tengo un kilito y podemos hacer este ejercicio añadiéndole peso siempre y cuando no sea doloroso, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo 10 veces y repetiríamos también 3 series. Siguiente ejercicio que vamos a hacer es muy parecido al diagnóstico que hemos hecho al principio, pero lo vamos a hacer de forma dinámica para generar deslizamiento de los nervios. Entonces, vamos a empezar en la posición que os he dicho antes del test de Fallen y la vamos a ir cambiando hacia el Fallen invertido. Entonces vamos a ir separando, vamos a separar primero el dorso, luego separamos los dedillos, juntamos las palmas y por último subimos los codos, ¿vale? Bajamos para abajo, vamos juntando dorso y vamos a estar aproximadamente entre 30 segundos y un minuto, dependiendo de lo cómodo que estéis, haciendo este intercambio entre una posición y otra. Antes, como era posición mantenida, sí que os tenía que generar síntomas. Ahora, como lo que estamos haciendo es cambiarla muy a menudo, al revés, debería aliviaros porque estamos generando deslizamiento del nervio dentro del túnel. Y para terminar nuestros ejercicios vamos a hacer estiramientos de la musculatura implicada. El primero, toda la parte del antebrazo de este lado, entonces simplemente con el codo estirado vamos a coger nuestros dedos y vamos a mantener esta posición, ¿vale? Tenéis que notar sensación de estiramiento por aquí, incluso por la palma, y la vamos a mantener 30 segundos y lo haríamos en 2 series, ¿vale? Siguiente, que es muy parecido, vamos a estirar la musculatura implicada en el pulgar, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro dedo pulgar y estirarlo hacia atrás, ¿vale? Ahora el estiramiento va a estar más focalizado en esta zona y exactamente igual. Lo vamos a mantener 30 segundos durante 2 series. Vale, ya hemos estirado. Lo siguiente que vamos a hacer es neurodinamia. Lo que queremos es generar que nuestro nervio se deslice. Os lo voy a introducir aquí un poquito, pero os voy a dejar enlazado un vídeo en el que lo digo un poco más detallado para no alargarme mucho. Vamos a coger esta posición, ¿vale? La palma va a estar metida hacia adentro y la cabeza en la misma dirección que la mano. Entonces, cuando la mano venga para acá, la cabeza la acompaña, ¿vale? Y aquí vamos a realizar 15 o 20 deslizamientos y haríamos un par de series. Si os molesta mucho, podéis bajar un poquito la mano, si no, mejor aquí en 90 grados, generando este deslizamiento. Otra pregunta que nos hacéis a menudo es ¿qué pasa si no se trata el túnel carpiano? Bueno, la realidad es que, como ya os explicaba antes, va a ser una compresión del nervio a su paso por el túnel carpiano por el poquito espacio que tiene con los tendones. Entonces, si no lo tratamos y no hacemos nada por remediarlo, esa compresión cada vez va a ser mayor y al ser mayor nos va a generar más síntomas hasta que llegue un momento que directamente no podamos usar prácticamente la mano porque tengamos muchísimo dolor y en esos casos normalmente suele acabar en cirugía. Así que si empezáis a tener hormigueos y síntomas de túnel carpiano, tratadlo cuanto antes. Y en relación con la pregunta anterior, ¿qué no debe hacer una persona con túnel carpiano? Pues la realidad es que tiene que intentar evitar todas las posiciones que le generen ese adormecimiento y esos dolores, a todas las posiciones que exacerben los síntomas. ¿Por qué? Porque esas posiciones son las que van a generar mayor compresión en toda la zona y cuanto más comprometido tengamos el nervio, más grave va a ser la lesión. Así que hay que intentar evitar todos los gestos que provoquen los síntomas. Y ahora vamos a ir con unas recomendaciones generales que os van a ayudar a casi todos. Lo primero, es muy habitual que esto venga asociado al puesto de trabajo, ¿vale? Por una mala ergonomía. Entonces va a ser muy importante que intentemos que la muñeca esté lo más plana posible y no esté así. Para eso podemos utilizar o bien una almohadilla para apoyar la mano bien o bien un ratón vertical para corregir esa posición. Segunda recomendación, como os he dicho antes, es una patología que cursa con dolor nocturno. Lo más normal es que por la noche os duelan y se duerman las manos. Si eso os impide dormir, lo normal es que el médico os indique unas férulas rígidas que va a mantener la posición de la muñeca
para que no se os duerman las manos y podáis tener mayor calidad de sueño. Y por último, la última recomendación es que estas técnicas que os he comentado son muy útiles, pero lo ideal va a ser que combinéis estas recomendaciones con un buen tratamiento con vuestro fisioterapeuta, ya que eso va a hacer que los síntomas se reduzcan más rápido y vayamos poquito a poco recuperando vuestra lesión. Visto esto, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un buen like, cualquier duda que os haya surgido nos dejáis un comentario y darle a la campanita y suscribiros y así os enteráis de todos los vídeos que vamos subiendo. Como siempre os decimos, hasta la próxima más allá, adiós.